comenzar a jugar fuerte. El final está a la vuelta de la esquina y los participantes no le quieren perder pisada a los punteros. Hoy tenemos una fecha de clásicos de la literatura. Y a continuación te presentamos al primero de los protagonistas. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. We can be more than ever people. Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas en el año 1914. Hijo de un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica, su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que sus padres permanecieron más que lo previsto en Europa. En 1918, a los 4 años de edad, Julio Cortázar se desplazó con ellos a la Argentina para radicarse en Banfield. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos. Tras completar sus estudios primarios, siguió los de Magisterio y Letras y durante 5 años fue maestro rural. Pasó más tarde a Buenos Aires y en 1951 viajó a París con una beca. Concluida esta, su trabajo como traductor de la UNESCO le permitió afincarse definitivamente en la capital francesa. Por entonces, Julio Cortázar ya había publicado en Buenos Aires el poemario Presencia, con el seudónimo de Julio Denis, el poema dramático Los Reyes y la primera de sus series de relatos breves Bestiario, en la que se advierte la profunda influencia de Jorge Luis Borges. En la década de 1960, Julio Cortázar se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana y disfrutó del reconocimiento internacional. Su nombre se colocó al mismo nivel que el de los grandes protagonistas del boom, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, o el también argentino Jorge Luis Borges, entre otros. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar. A diferencia de su compatriota, sumó a su sensibilidad artística su preocupación social. Se identificó con las clases marginadas y estuvo muy cerca de los movimientos de izquierda. En este sentido, su viaje a Cuba en 1962 constituyó una experiencia decisiva en su vida y el detonante de un radical cambio de actitud que influiría profundamente en su vida y en su obra. La literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital, cercano a los planteamientos existencialistas en la medida en que puede caracterizarse como una búsqueda de la autenticidad, del sentido profundo de la vida y del mundo. Sus cuentos, Casa Tomada, El Perseguidor, Las Ménades, La Autopista del Sur o Deshoras, tuvieron un éxito increíble, mientras que sus novelas, Los Premios, Nicaragua tan violentamente dulce, Modelo para armar y su éxito más reconocido en Latinoamérica, Rayuela, ha quedado como uno de los emblemas imprescindibles de la cultura argentina de ese momento, en el que la novela de Julio Cortázar ocupó un lugar central y fue objeto de toda clase de asedios y comentarios críticos. Cortázar murió en París, Francia, en el año 1984.
¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en la ciudad de Buenos Aires. Bilingüe desde la infancia, aprenderá a leer en inglés antes que en castellano por influencia de su abuela materna de origen inglés. And the government is acting, and as I said, we are governed by gentlemen and not by the scum of the earth. La familia del escritor viaja a Europa y tras recorrer Londres y París, se ve obligada a instalarse en Ginebra, Suiza, al estallar la Gran Guerra. A los 7 años escribe en inglés un resumen de la mitología griega. A los 8, La víscera fatal, inspirado en un episodio del Quijote. A los 9, traduce del inglés El príncipe feliz de Oscar Wilde. Cursó estudios en Ginebra y pasó algún tiempo en España, donde conoció a escritores ultraístas. En 1921 regresó a su país natal y participó en la fundación de varias publicaciones literarias y filosóficas, como Prisma, Proa y Martín Fierro. Escribió poesía lírica que quedó recopilada en volúmenes como Fervor de Buenos Aires, 1923, Luna de Enfrente, 1925 y Cuaderno San Martín, 1929. De esta época datan sus relaciones con Ricardo Buiraldes, Macedonio Fernández, Alfonso Reyes y Oliverio Girondo. Durante los años 30, a causa de una herida en la cabeza, fue progresivamente perdiendo vista, hasta que quedó totalmente ciego a los 55 años. Con Adolfo Bioy Casares publicó Antología de la Literatura Fantástica, 1940. En 1955, año en que es derrocado el gobierno de Perón, lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Fue miembro de la Academia Argentina de las Letras. Es ganador de múltiples premios por su trabajo de escritor. Sus posturas políticas evolucionaron desde el izquierdismo juvenil al nacionalismo y después a un liberalismo escéptico, desde el que se opuso al fascismo y al peronismo. Fue censurado por permanecer en Argentina durante las dictaduras militares en la década de 1970, aunque jamás apoyó a la junta militar. Con la restauración democrática en 1983 se volvió más escéptico. Entre sus libros de poesía se destacan Luna de Enfrente, El Hacedor, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres y Los Conjurados, entre otros. Mientras que entre sus libros de cuentos se destacan El Jardín de Senderos, que se bifurcan, Ficciones, El Aleph, La Muerte y la Brújula, El Informe Brody y El Libro de Arena, entre tantos otros. Borges murió en Ginebra, Suiza, en el año 1986. Amigos, ha llegado el momento de votar. Y como siempre te recordamos, tenés que hacerlo debajo de este video. En la antepenúltima fecha del torneo, Cyberpop nos pregunta: ¿cuál de estos grandes escritores te gusta más? ¿Julio Cortázar o Jorge Luis Borges? La clave en el ángulo, temporada 3.